Esta es la última hora del programa del profe Morales y se la dedicamos a Venezuela para comenzar el domingo muy bien informados de lo que está ocurriendo en el país con nuestro amigo Noel Alejandro Leal. Muy buenas mañanas, Noel. Muy buenas mañanas, Jenny, profe. Gracias a todos por esta nueva oportunidad. Aseguran que Rusia tiene bases militares en Venezuela. Esto ya lo habíamos hablado, pero las noticias están sonando cada vez más fuertes. El exdirector de inteligencia de Venezuela, Manuel Figuera, hizo declaraciones aquí en Estados Unidos. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, lo que pasa es que, como lo hemos conversado, no es nada nuevo. El asunto es que tanto Christopher Figuera, en este caso, como el pollo, lo que vende es una serie de refritos de realidades que Venezuela son voz populi y la gente las ha ido banalizando, ¿no? Y el mundo mismo las ha ido banalizando. Lo que diga Christopher Figuera en realidad no tiene mayor credibilidad y también tiene mucha, dado que a él, al ser director del SEBIN para esos tiempos, por supuesto sabía el movimiento de cualquier cosa que hubiese en el país. Entonces, esa es la realidad. Él puede estar diciendo o siendo grandilocuente o sobredimensionando algunas de las cosas, pero lo cierto es que él puede decirlas porque él es cómplice activo de cada una de esas realidades. Y esta semana Maduro y Putin tuvieron un diálogo para intensificar contactos. Bueno, Putin está haciendo el trabajo que le toca en este planteamiento de este avanzar, de esta guerra multidimensional contra Occidente y siendo Venezuela cabeza de playa de la misma, ¿no? Entonces, en este juego, porque esto simplemente ahorita es parte del juego, yo vengo y te muestro que en Latinoamérica también puedo avanzar, pero el asunto es que yo voy a avanzar de manera real contra Ucrania. También Putin hace un juego muy interesante allá donde muestra cómo querer demostrar que puede volver a reunir a todas las estructuras de las repúblicas soviéticas. Entonces avanza militarmente, muestra los dientes en la frontera rusa, en la frontera polaca, y que en cada una de estas zonas vuelve a hacerse sentir lo que alguna vez fue el poderío soviético. Ese poderío soviético, en el caso latinoamericano, tuvo un representante de toda la vida, pues que fue Fidel Castro, y también tuvo un gran avance en el tiempo de Allende en Chile. Hoy, el esquema que denominé en el 98 de neocomunismo, y forma parte, por supuesto, Rusia y China dentro de este esquema, está haciendo lo propio en Latinoamérica, y esta cabeza de playa que es Venezuela es el ejemplo principal. El asunto es que Putin se muestra como el belicista, mientras Xi Jinping se muestra como el comprador. Entonces, en esa tenaza han ido haciendo que América Latina simplemente no haya perdido el contacto natural con su principal socio y con la razón de ser del continente en cuanto a libertades, en la esencia propia de las libertades modernas de Occidente, que es los Estados Unidos. Se ha sido muy laxo frente al proceso revolucionario, no se ha entendido que este tipo de procesos buscan es esa conexión, ¿no? Entonces, que Maduro presuma hoy de hablar con Putin es simplemente la respuesta positiva al hecho de la amenaza que Putin hizo sobre colocar bases en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Entonces, simplemente esto es la certificación de hechos ya conocidos. Volviendo a Figueras, él dijo que denunció que se contó con la complicidad de potencias extranjeras y otros países con alta experiencia en tiranía, con la de organismos internacionales como la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas y hasta el mismo Vaticano. Allí le creo. No, y es que por eso, es que no se le puede negar, quitar credibilidad a lo que está diciendo, porque él fue parte de cada una de ese tipo de cosas. La cantidad de organismos multinacionales y estructuras de países que tienen presencia, que han prestado estructuras
de inteligencia, estructuras políticas para el control de Venezuela es ampliamente conocido desde el inicio de todo esto, ¿no? Entonces, Figueras simplemente está repuntualizando una serie de realidades que hoy toman un cañón gracias a este hecho de estos comentarios en los cuales Rusia está moviendo todos sus hilos en el mundo para hacerse sentir frente al hecho de lo que va a ser evidente, que es la toma de Ucrania. ¿Por qué la Comisión Penal Internacional prorrogó el informe de Venezuela sobre crímenes de lesa humanidad? ¿Qué necesitan ahora? Ok. La Corte manda una especie de cuestionario a las estructuras de gobierno de Venezuela que se encargan de las investigaciones de una serie de casos, ¿no? Entonces le dice a Venezuela, mira, te doy 3 meses para que me respondas este cuestionario y me digas cómo van las investigaciones sobre este crimen, sobre esta persecución, sobre estos presos políticos, sobre estas denuncias de tortura. Entonces ahora tiene la Fiscalía como principal ente de conexión con la Corte Penal Internacional dar el estatus de cada una de esas investigaciones. La Corte, con esos insumos, empieza a tomar en consideración cuál va a ser su nuevo paso. Su nuevo paso dentro de todavía la etapa que se llama investigación sobre el caso de Venezuela. Para eso, esto es muy importante que la gente entienda, el organismo de la Corte para la investigación en un país, en este caso en Venezuela, es la Fiscalía de Tarek William Saab. Un poquito más para un informe nuevo, un tanto grandilocuente en cuanto al hecho de que si aquella investigación no avanzó, esta sí avanzó, o cómo el gobierno ha ido entregando los que en algún momento golpearon con el palo, pero no el que dio la orden de que golpearan con el palo. Entonces en eso se basará el próximo informe de la Corte, buscando de nuevo darle continuidad a esta etapa de investigación. ¿Tiene que salir un informe? Sí, porque si no, la Corte tiene que cumplir su protocolo. Claro, ahora se dio plazo hasta el 16 de abril. Exacto. Para dar un informe al respecto. Sí, tendrán sus respuestas, sacarán su informe y ya. Sí, ellos dicen que la extensión es debido a intentos fallidos de reunirse en persona con autoridades venezolanas, el receso del tribunal interviniente y desafíos provocados por el COVID. Bien. Lo postergaron. Eso es lo único que importa. Noel, te decía hoy que está sonando el revocatorio con muchísima fuerza. El exilio lo tilda de error, pero no sé qué exilio lo tilda de error, porque si te mandan a votar para el revocatorio, están revocando lo que no es legítimo. Entonces, ahí necesito que me aclares un poquitito qué exilio dice que es error y qué exilio manda a votar. Mira, en realidad en el exilio se vive la misma discusión de lo que se vive en Venezuela. Y es una discusión absolutamente bufa, porque no debería de existir. El asunto es que para que hubiese la posibilidad del ridículo interinato, se tuvo que utilizar la Constitución y un artículo que basa de que hay un vacío de poder. Hay un vacío de poder, entonces eso indica que el presidente de la Asamblea Nacional tiene 30 días para llamar a elecciones, llevamos casi 3 años en esto, y gracias a eso es que puede haber esta posibilidad de gobierno interino y todo lo demás. Nosotros explicamos en el mismo inicio de todo este chiste que esta gente jamás iba a tener lo mínimo una presidencia efectiva, por lo tanto no iba a haber ningún tipo de el guiado ni el interinato iba a poder ejercer algún tipo de presidencia efectiva, pero igual generó la representación internacional de muchas de las cosas que tienen que ver con Venezuela y entre ellas el control de activos de Venezuela. Más allá de los hechos de corrupción con dichos activos y todo lo demás, vamos al proceso de lo que he querido denominar como una gran estafa constitucional, porque en el mismo proceso en el que se aceptó
ir a elecciones con un gobierno que es comandado por quien declaras que no existe o como usurpador, ya estás dándole el reconocimiento. Ahora van a la guinda de la torta, que es promover un referéndum revocatorio. Y quiero ser claro en este asunto de promover el referéndum revocatorio y no el de llevarlo a cabo, que son dos cosas distintas. Esta estructura de oposición venezolana, que lo único que hace es vestir de democracia a la tiranía, plantea no solo dejar claro de que hicieron una estafa constitucional, no solo dejar claro de que se burlaron del mundo, porque esa es la única excusa, no solo reenfocar el hecho de que van a seguir utilizando a la gente voto a voto para que siga vistiendo esto de democracia, sino que al solo hecho de esta propuesta, de ir avanzando en esta propuesta, ya el gobierno ganó también otra vez. Porque el gobierno deja que el efecto CNE, el Ministerio Electoral, procure abrir las puertas a ese proceso. El gobierno mañana empezará a mostrar una serie de negativas y a decir, no, esto no debe ser así, esto no es acá, pone al tribunal a dictar una que otra orden. Y eso empieza el juego de ese, dime que no, mira, le están poniendo trabas, por lo tanto es importante continuar este objetivo. Y así van impulsando a la gente a que sea parte y soporte de esa mentira. Entonces, esa misma discusión que existe afuera, existe aquí dentro y es una discusión que simplemente no debería existir. El revocatorio es un invento totalmente absurdo que está en el librito ridículo. Si tomamos precisamente el artículo 72 del referéndum revocatorio, nos damos cuenta de que es increíblemente absurdo, como todo el librito ridículo. Y ampararlo en una discusión lo único que trae es buscar la legitimación del proceso. Muchos empiezan a marcar el rechazo cuando el rechazo al referéndum revocatorio no se basa simplemente en el hecho, para mí que es más clave, que podemos estar de acuerdo todos, que es tú no puedes venir a revocar a quien declaraste como inexistente. Ya eso tranca el hecho de que esa discusión puede existir. Lamentablemente, los degeneradores de opinión y las estructuras políticas están haciendo que la gente empiece a discutir cómo van a hacer la recolección de firmas, se va a poder o no votar en el exterior, se va a poder hacer. En el momento en que esa discusión termine de coger cuerpo, lamentablemente la trampa terminará de estar montada. Es que ellos dicen que, siempre de acuerdo al librito ridículo, ¿no? Que el presidente tiene que prestar juramento el 10 de enero ante el Parlamento. Que Maduro no juró ante el Parlamento y que entonces hay que hacer un reclamo ciudadano para declararlo ilegítimo. Pero de acuerdo al artículo famoso 72, si estamos esperando que igual o mayor número de electores que eligen al funcionario lo revoquen, estamos haciendo lo que dijiste desde el comienzo, legitimar lo ilegítimo. No solo eso, fíjate, ahí la cochinada. Cuando la gracia la estás colocando simplemente porque Maduro no se juramentó en la Asamblea Nacional, de una vez estás aceptando que el fraude electoral que cometió, que le dio los votos para supuestamente poder ir a juramentarse, fue real. Y entonces la objeción la pones en la juramentación. es cubrir cada uno de los espacios y hacer que el país no pueda negar una cosa que es absolutamente evidente. Banalizan puntos, ponen a la gente a discutir cualquier tipo de tontería y no se entiende el fondo de la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad es que en Venezuela no existe democracia desde 1999. La pseudodemocracia que nosotros teníamos se quedó abolida con el proceso constitucional de 1999, con el proceso constituyente de 1999. Entonces, esto es simplemente otra etapa más en el teatro. Y lo que hoy tiene el mundo la oportunidad de ver es cómo esa oposición, cómo esa estructura académica comunicacional venezolana que se viste de oposición abusa de la buena voluntad y del desespero y de las ansias de encontrar algún tipo de respuesta de la sociedad a esta locura, y simplemente la ponen la marean, le brindan información absurda de un lado al otro, pero siempre con el mismo objetivo: vamos a legitimar la tiranía.
El problema está en que cómo se le hace ver a la comunidad internacional que no hay libertad ni hay elecciones cuando todo el mundo está pidiendo un revocatorio y van a votar un montón. Entonces, ¿cómo se le hace entender al resto del planeta que es una tiranía? Lo primero que se tiene que hacer en estos casos, que es lo que siempre hemos comentado, y está resumido en esa frase, en el quiero salir de la oposición, pero quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja, es en eso. Si no salimos de esa oposición, que es el muro de contención, que es la tarjeta de presentación del chavismo, no vamos a poder nunca contar con el apoyo internacional necesario. Lo cierto es que mientras la representación, la voz del venezolano, esté en el marco de esa estructura que ha vestido democracia esta desgracia, por supuesto, lo seguirán haciendo y por lo tanto el venezolano no tendrá una voz y un mensaje claro afuera. Y afuera se va a seguir creyendo cualquier mentira que el gobierno plantee. Esa es la realidad. La vestimenta democrática de esta desgracia se le debe a esa estructura política. Esa estructura política, ¿de dónde salió? De la irresponsabilidad del venezolano común que quiere mentirse y por eso va y vota. Tampoco ayuda mucho que Estados Unidos le advierta a Maduro que tiene que regresar al diálogo con la oposición, porque la oportunidad no estará para siempre. No creo que eso ayude tampoco. No solo no ayuda. Maduro prefiere ir al diálogo, prefiere el revocatorio, prefiere cualquier cosa de todos esos divertimentos democráticos, ¿no? Porque él sabe que tiene un terreno cómodo, fértil y donde controla la estructura de oposición. Para que los Estados Unidos, el gran problema es que esta trampa jaula que vive el venezolano, y es una cosa que sería bueno que el venezolano terminara de comprender, esta trampa jaula donde está, también ya el chavismo logró ponérsela al mundo. En el momento en que se desconoció al chavismo, se hizo lo correcto. En el momento en que se reconoció a la estructura de oposición, se hizo lo incorrecto, porque se le reconoció a los camaradas del gobierno. Entonces allí es cuando queda en la trampa jaula esa decisión, y queda en esa misma trampa jaula política un gobierno como el de los Estados Unidos, porque le dieron su reconocimiento, su buena pro, sin terminar de entender que esa estructura de oposición venezolana simplemente son los cómplices. Entonces están entrampados. No puedo venir a decirte, ahora no, ahora yo te quito tu apoyo, no se reúna en México, no tengo nada que ver contigo, porque ya lo hiciste. Ya le diste control de nuestros activos, te lo llevaste al Congreso, te lo llevaste a la Casa Blanca, se hicieron todas las cosas que nunca se debieron de haber hecho si hubiesen entendido cuál es la realidad de lo que sucede en Venezuela. Es imposible estos 20 y tantos años de destrucción y de control social sin la colaboración de eso que se llama oposición. Es evidente el fraude constante, es evidente la inviabilidad electoral, es evidente el control total que existe sobre el aparato constitucional, es evidente que en Venezuela no existe Estado de Derecho y aún así le han dicho al mundo que este problema se resuelve de manera democrática. Desde el principio, nunca ha habido ningún tipo de oportunidad para salir de esta desgracia dentro del marco del librito ridículo. Pero me parece bastante duro que el embajador norteamericano desee que el régimen regrese a la mesa de negociaciones para terminar con las múltiples crisis. James Story se está haciendo una historia personal, porque esto no tiene nada de realidad. Vamos a lo que sería la respuesta diplomática formal. Es esa. Esa es la respuesta diplomática y es lo único que hay. Y tienen a un hombre que es experto en eso, en mantener el chiste, en mantener la gracia y en querer dejar que las cosas sigan pasando porque no tienen una solución ninguna. Porque la solución a este tipo de cosas son hechos de fuerza. Y estamos en un punto muerto en cuanto a las decisiones en materia internacional de los Estados Unidos. Creo que el ejemplo más importante de lo que tiene que reflejar lo que está sucediendo en los Estados Unidos, tenemos dos puntos claros, ¿no? Tenemos el punto de lo que fue la retirada de Afganistán, que es una cosa realmente vergonzosa, y tenemos esta última declaración del presidente Biden, de nuevo sobre Ucrania, donde le dice, bueno, si no es una invasión total, si es un asunto menor, ¿cómo es posible que se esté hablando en esos términos con respecto a la soberanía de un país? Entonces, de un país que en este caso es un país que quiere ser miembro de la OTAN.
Es increíble el nivel de absurdo de lo que estamos viviendo. Entonces, si no se ha entendido en 20 años lo que está sucediendo en Venezuela, si no se ha entendido que esa estructura que se viste de oposición lo que hace es ser cómplices de la estructura del chavismo, si todavía se le quiere tratar al chavismo como dentro de un juego democrático, de diálogo o cosas de estas, el único avance positivo que se puede ver en la administración Biden con respecto a Venezuela es el hecho de la calificación a Maduro como algo más que un dictador, ¿no? Todavía no se utiliza la palabra tirano, se utilizó en el término de mezclarlo más con el hecho de que es un dictador criminal, narcotraficante, pero lo cierto es que cuando se termine de entender de verdad lo que sucede aquí, quizás sea muy tarde, y por eso es que la solución a este tipo de cosas pasan exclusivamente en primera parte por la decisión del venezolano. Si el venezolano continúa mintiéndose, por supuesto no va a haber alternativas de salida. Con respecto a esta negociación en México, se iba a tratar allí la reforma del sistema judicial, pero Maduro se adelantó y promulgó la reforma sin acuerdo con la oposición. Esto tiene que ver con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Y más, parte del aparato también se ve abajo sobre la aplicación de ciertas leyes, los tiempos. Mira, esta es, creo que la 12ª reforma del sistema judicial en los tiempos del chavismo. Entonces, Nada más. sí, aquí también se hizo, cuando la constituyente, al tiempo, se hizo la reforma de la ley orgánica del TSJ, donde se pasó de 12 a 32 magistrados. Nuestro Tribunal Supremo de Justicia tiene 32 magistrados, ¿ok? Es decir, aquí el reinado del absurdo rompe récords en todos los sentidos. Una nueva reforma del sistema judicial, una nueva comisión para la reforma del sistema judicial. Yo creo que eso es un titular en la prensa venezolana cada 2 años. Estaba viendo que el CNE anunció este viernes a la noche que fue aprobada la recolección de firmas para iniciar el referendo revocatorio. Las autoridades del CNE acordaron hoy por el viernes los términos y condiciones que regirán el procedimiento para la recepción de las manifestaciones de voluntades de los electores interesados en solicitar un referendo revocatorio. Listo, ya está. No, ya está, por supuesto que eso va a ir caminando. Eso va a ir caminando y cuenta el gobierno con distintos promotores de eso, por supuesto cuenta con la oposición y con sus filiales para que le den espacio a esto e ir tomando cada vez más y más cuerpo. Por supuesto, como te estoy diciendo, en este momento, debido a los buenos resultados que le dio al gobierno las elecciones y el tema Varina y cada una de este tipo de cosas, esa necesidad que tenía el gobierno de legitimarse vía electoral ya no es tan importante, puede esperar perfectamente hasta el 2024. Pero el asunto es que le encanta tener este récord de 29, 30 elecciones en un periodo de 22, 23 años para demostrar que hay democracia, ¿no? Entonces, eso quizás sea lo único. Eso quizás sea lo único que incline la balanza a que el gobierno termine de darle continuidad al revocatorio, ¿no? Pero mientras tanto, que es lo que importa, el país vuelve a perder un año en una discusión absolutamente vacía que no debe existir. Wow. Una corte de Estados Unidos ordenó argumentos orales en el caso de la apelación de Saab. Tenía prevista una audiencia para el 16 de febrero en Miami y la Corte ordenó el jueves pasado argumentos orales en la apelación presentada por el empresario colombo venezolano. Y esto sigue y no se ve un final. No lo tendrán en lo próximo inmediato, porque los Estados Unidos, al reducir el número de cargos frente a las negociaciones y al enfrentar la realidad de por qué lo quieren enjuiciar, ellos también continúan su investigación. Y cada vez que levantan una nueva carpetica les aparece un nuevo nombre.
Ese nuevo nombre trae la posibilidad de una nueva red y una extensión sobre hacia dónde fue ese dinero, que es lo que le interesa a los Estados Unidos en particular. Entonces, en el momento de ir avanzando en cada una de este tipo de cosas, esperan ellos, con este tipo de argumentación oral, poder tener respuestas más rápidas en el proceso de investigación antes de ir entrando en lo que es el juicio en sí. Están utilizando el juicio como una herramienta más de investigación. Estaba viendo que Maduro promete pobreza extrema cero para 2025. Eso es un milagro. ¿Será que va a terminar de matar a todos los pobres? Claro, entonces no queda ninguno, pobreza cero. No queda ninguno, pobreza cero. Sí, bueno, más del 80% del país. Más del 80% del país determinado. Al paso que va, mira, no se ve tan lejos. No, el Foro Penal denunció que Maduro tiene 245 presos políticos en Venezuela. ¿Es esa cifra o es mayor? Hay una cifra negra, la cual no está del todo clara. La cifra del Foro Penal, por supuesto, es una realidad frente a las denuncias, frente a las estructuras y cada una de estas cosas. Pero hay una cifra negra que se corre por las calles que no tiene manera de cómo verificarse, ¿no? Y junto con esa cifra negra en cuanto a presos están los que simplemente desaparecen, que ahorita volvimos a este hecho común en este tipo de regímenes. Entonces, la cifra te marca la actualidad, el reloj del momento de esa fotografía en lo que se le considera como prisioneros políticos. Pero también esa cifra cambia de un día para otro. Recordemos que si mañana en México logran un acuerdo para darle la libertad a 15 presos políticos, es porque van a entrar 30 o 40 más. Estaba viendo unas declaraciones que hizo Fernando Carrillo y hay que cobrar, supongo, demasiado dinero para proclamar que Venezuela no es una dictadura, que sí hay comida, sí hay gasolina, sí hay medicina. No dice para qué sector, porque supongo que hay un sector que tiene comida, gasolina y medicina sin problema. Y que hay un bloqueo inhumano y criminal. Ese hombre tiene que cobrar demasiado dinero y tenerle demasiado poco aprecio a su tierra para decir todo esto. De verdad de cobrar mucho dinero y muy poco aprecio a su tierra y a su persona. Él hace años declaró que tenía una relación con Delcy Rodríguez y decía que ella era muy hermosa. Entonces ya eso te dice del estado mental del personaje. Sí, pero ese hombre no tiene familia, no No le da vergüenza. no le da vergüenza mirar. Perdona, Jenny, te estoy oyendo malísimo. Decía que no tiene vergüenza de mirar a su familia a la cara después de hacer esas declaraciones. Ni la más mínima, y no le importa. Y como él, muchos. Como él, miles. Lamentablemente, eso es una verdad. El Departamento de Estado evitó confirmar si Guaidó va a ser invitado a la Cumbre de las Américas. Dice que la decisión es de Biden como anfitrión. Esto va a ser entre el 6 y 10 de junio en California, en Los Ángeles. Y todavía no se le extendió invitación. Mira, quizá lo que hagan es algo como lo que está haciendo España. Antes de ayer, el rey Felipe recibió a una misión diplomática del chavismo, el rey. Entonces, esa es la realidad. El chavismo está en su reacomodo institucional. Y es interesante reenfocar el rey, no el gobierno español de Sánchez no lo hizo fue la monarquía. Bueno,
Eso es parte de la reinstitucionalización del régimen. El hecho de que la misma Secretaría de Estado no diga el que viene por Venezuela es el guiado, sino que todavía no lo dejen claro, es parte de lo efectivo que ha sido el proceso de la aceptación internacional del chavismo. Estados Unidos extendió la licencia que protege a Citgo de acreedores por un año más, hasta el 20 de enero de 2023. Sí. ¿Eso tiene alguna... Perdona, Jenny, el sonido sigue muy mal. Sí, te comentaba que el Departamento de Tesoro extendió un año más la licencia que protege a Citgo de los tenedores de bonos de PDVSA. Sí, un año más de una política que ha sido realmente sana para lo que es Citgo como filial de PDVSA, lo que es una política que es sana para Venezuela y es una política que los Estados Unidos han mantenido para cubrirse ellos la espalda frente al hecho de que Citgo no se desmembraría de manera muy fácil, teniendo en cuenta que uno de los tenedores de deuda más grandes que podría quedar como accionista de Citgo en este caso es Rosneft, es una empresa rusa y por lo tanto no es algo que los Estados Unidos vaya a permitir. Entonces el hecho de esta nueva protección de Citgo, si bien es algo que beneficia a Venezuela, es algo con lo que los Estados Unidos se cubre sus espaldas muy bien. Bien. ¿Esperan en Venezuela las llegadas de nuevas franquicias para este año? Carlos Durán, el presidente de Pro Franquicias, indicó que el sector detuvo el decrecimiento y empezó a reactivarse en 2021. Dice que hay planes de nuevos regresos y estima un 2022 más dinámico y con más proyectos para abrir negocios en el país. ¿Es una expresión de deseo o puede haber una realidad? No la hay, no, claro que la hay. Pues todo eso forma dentro de la burbuja de lavandería que estamos viviendo, ¿no? Entonces lo que no vas a ver es industria de producción, no vas a ver desarrollo de crecimiento de empleo real de producto. Lo que vas a ver es un espacio de comercialización donde se pueda colocar capital de manera rápida. Y los esquemas de franquicia es una de las mejores maneras para eso, pues ya tú vienes con una fórmula aprobada, nada más tienes que hacer un estudio de mercado, te explicas dónde, te entiendes bien cuáles son las ciudades donde la posibilidad económica te da para mantener un número agradable, te empiezas a codear con nombres interesantes internacionalmente, empiezas a lavar tu reputación internacional, empiezas a lavar toda la imagen de por dónde habrá llegado los primeros pasos para ese capital y por supuesto se hace muy atractivo y hay un mercado deseando entrar en eso, hay cualquier cantidad de dinero buscando cómo colocarse en el mercado venezolano porque afuera ese dinero está muy mal visto. El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio tendría intenciones de demandar a la administración de Juan Guaidó. Contrataron un bufete americano de abogados y han decidido iniciar un proceso de demanda a los encargados de que ellos no reciban ni un centavo como retribución a las funciones que han cumplido desde el día que fueron nombrados para representar a la institución. Perdóname que me ría tanto de eso porque es uno de los chistes más caros que se inventó esta Asamblea Nacional del 2015 y es uno de los chistes que muestran el nivel del ridículo y la falta de entendimiento de la realidad venezolana. Volvemos al punto. De acuerdo al librito ridículo y a la reforma del Tribunal Supremo de Justicia, nuestro Tribunal Supremo de Justicia cuenta con 32 magistrados. ¿Okay? En el último año de ejercicio de Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea Nacional para el año 2015, ellos aceleraron una trampa dentro de la Asamblea Nacional para nombrar a 13 magistrados que estaban por cumplirse su periodo.
ese hecho le tenía que haber tocado a la nueva Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional electa en 2015 que empezaba su ejercicio en el 2016. Pero ellos, por supuesto, se movieron rápido, hicieron trampa, violaron toda clase de normas y nombraron estos 13 magistrados que se los sacaron de un sombrero de mago, pues 13 magistrados express. ¿Qué hizo la Asamblea Nacional del 2016? Entre todas las estupideces que hicieron, fue nombrar ellos a los 13 magistrados que debieron de haber sido nombrados por ellos, pues, por la lógica constitucional. Lo cierto es que, por supuesto, el gobierno ni el Tribunal Supremo de Justicia le prestó la más mínima atención a dichos nombramientos. Era una soberana estupidez. Lo gracioso es que esa soberana estupidez de inmediato empezaron a calificarla como Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, nombrando a 13 magistrados, no los 32 que te pide el librito ridículo. Para más, esto fue potenciado a nivel internacional y entonces Almagro, el mismo que reconocía a Chávez como un gran estadista, Almagro reconoce a este Tribunal Supremo como si fuese algo. Y este Tribunal Supremo empezó inmediatamente desde Colombia a enjuiciar a Maduro con datos aportados por la criminal de lesa humanidad fungiendo como fiscal Luis Ortega Díaz. Entonces, imagínate la importancia de eso, ¿no? Entonces, este mismo tribunal tiene sus problemas internos. De repente ese mismo tribunal tenía dos partes, un presidente y el expresidente, dejan de sesionar en Colombia, empiezan a sesionar en Miami y llegan hasta ahorita a este espectáculo ridículo que hicieron en diciembre, donde se unieron a todos los juristas en enero, empezandito enero, donde se unieron a todos los leguleyeristas líderes de este país a validar la legitimidad perpetua de la Asamblea del año 2015 y la eternidad del guiado como líder máximo y representante de anda todo a saber qué. Y después de haber hecho sus sendos documentos validando la inmortalidad presidencial del guiado, empezaron a pedir, mira, no nos has pagado, vale, páganos. Qué vergüenza, vale, qué vergüenza. No por ellos solo, sino por toda la estructura política, comunicacional, académica de mi país, que ha venido validando cada una de esas estupideces, cada una de esas salvajadas, cada una de esas ridiculeces. Esa tan solo es una gigantesca, enorme. Lo que pasa es que es tan ridícula que de verdad avergüenza. Ya en este mes de enero ya son 3 años de Guaidó en la presidencia paralela, interina, no sé cómo llamarla. Y Juan Manuel Santos dijo, la llamada opción Guaidó fracasó cuando nació. Eso fue una de las mayores estupideces diplomáticas de los últimos tiempos. Infortunadamente, Colombia fue uno de sus más entusiastas promotores. Sí, tiene razón. La rata esa tiene razón. Tiene razón. Totalmente, porque dijo que Maduro está más atornillado al poder. También tiene razón. También tiene razón. Y gracias al interinato. Y gracias, por supuesto, a personajes como él. Esa es la realidad. Y es una realidad que era evidente desde el principio. Por eso es que es muy importante. Yo lo decía en febrero, marzo del mismo 2019. Señores, vayan haciéndole un examen psiquiátrico todo el que empezó. Mi presidente Guaidó, mi presidente Guaidó. Es increíble el nivel de estupidez y de ridiculez del pensamiento político venezolano, de la dirigencia académica, de lo que debería de ser la dirigencia natural de una sociedad que debería estar velando porque el país fuese medianamente serio. No, lo que han explotado es el estúpido, el ridículo, y han convertido el país en un chiste, y en un muy peligroso chiste cuando nosotros nos damos cuenta, cuando tenemos esta realidad de este asunto de Rusia, que está aquí, está tan enseñoreado, que todo esto que estamos viviendo es gracias a eso, es gracias a haber soportado mentiras, estupideces, chistes baratos, falsedades, haber ido y contribuido una y otra vez a los procesos electorales que eran totalmente controlados. Son tantos los absurdos. Cuando aquí se hizo la reforma de la ley electoral,
Era una cosa tan increíblemente violatorio del librito ridículo, y lo primero que hicieron fue ir a elecciones inmediatamente después de esa reforma. Mira, no hay cosa que no se haya hecho. La misma reforma del TSJ es una ley orgánica. En aquel momento, en la Asamblea para el año 2004, el gobierno no contaba con los votos para la reforma de una ley orgánica, y la misma se aprobó. ¿Cómo fue eso? Si eso fue con la colaboración de esa estructura de oposición, de esa estructura que le han venido dando su opinión, su voz, su representación una y otra vez. Y hay todo un país ansioso por mentirse y volverlo a hacer. Una cosa realmente inaceptable. Simplemente, mira, genera repulsión. Perdón. Dijo Guaidó, nuestra invitación, esto sí que es difícil de creer que lo haya dicho sin ponerse colorado. Nuestra invitación es a que Rusia abandone la vía guerrerista y su actitud imperial. Le pide a Rusia, le pidió al Kremlin que desista de su actitud imperial y colabore en las negociaciones entre la Fuerza Democrática y el régimen de Maduro. Nadie le dice que eso no se debe hacer, que es ridículo lo que está diciendo. Ese sabe estúpido y es feliz así. Yo me lo imagino a Putin pensando, le haré caso a este muchacho a ver lo que él me dice. Por favor. Es que es un asunto tan increíblemente ridículo. Por eso es que todo el planteamiento, por eso es que vamos al primer punto. Todo planteamiento dentro del juego democrático, desde que el chavismo tiene el control con el proceso constituyente de 1999, es solo para vestir de democracia a la estructura comunista. Quien diga lo contrario es corresponsable. Todo lo que se ha hecho desde el principio, absolutamente todo, fue hecho para vestir de democracia esta desgracia. Venezuela le exige a Estados Unidos la devolución de sus sedes diplomáticas usurpadas por Guaidó. El canciller venezolano instó a Biden a seguir el ejemplo de Bolivia. ¿Crees que le hagan caso? En cualquier momento. Lo que pasa es que cuando se proceda a lo que es denominado yo la apertura de las oficinas de negocio, lo lógico es que se entreguen de nuevo esa sede diplomática para el funcionamiento de la apertura de negocio, porque eso va a ser un quid pro quo. ¿Cuál es la gracia de eso? Los Estados Unidos van a volver a hacer uso de su embajada y montará la agregabilidad de negocio, y por supuesto el gobierno va a pedir reciprocidad. Noel, sabes que el Pollo Carvajal siempre para mí está presente en las noticias, pero ahora destapó un poquito más un problema de las valijas con dólares a la Argentina. El señor sigue hablando, ya sabíamos que Antonini Wilson las llevaba, pero ahora dio más detalles. Sí. Cuando empieza a nombrar los otros viajes que no hizo Antonini, los compañeros de cada uno de los viajes, personas hoy vinculadas a la estructura de oposición, supermodelos venezolanas, cosas de esas que la gente no termina de comprender, grandes influencers de la cultura pop nacional. Esto es una cosa tan vergonzosa y asquerosa. Uberti pasó 4.2 millones de dólares. Solo se frenaron los 800.000 que llevaba en la maleta Antonini Wilson. Pero él da ejemplos concretos. Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Zelaya en Honduras, Petro en Colombia, Movimiento 5 Estrellas en Italia, Podemos en España. Receptores de dinero enviado por el gobierno venezolano. Y son más, son muchos más. Desde que él mismo se salta ahí a Cipras en Grecia, que esto ya es viejo.
Claro, simplemente él va a empezar a decirlo más adelante para seguir estirando un poquito más su, su estancia en España. Fíjate, y es tan lejos y tan grande esto. Hace casi 10, 12 años, en Nepal, sí creo que es en Nepal ganó una elección, un movimiento electoral maoísta que basaba su maoísmo en los planteamientos de Sendero Luminoso. Ok, ¿cómo es que le llega esto de los peruanos allá? El asunto es que ese mismo movimiento político recibió hace 1 año y medio a Nicolásito. Entonces, si la gente no termina de entender qué fue, cómo se financió aquello, de dónde vino, bajo las instrucciones de quién, por favor, ya creo que son 20 y tantos años para ver algo tan evidente, para ver ese hilo rojo, para ver que el hambre de los venezolanos ha financiado todo esto, que la destrucción en todo sentido de Venezuela es eso, son esas fotografías, que esos responsables, el Pollo, Figuera, todos estos que están echando parte de estos cuentos, lo hicieron ellos. Ellos fueron los que dieron los cheques, pusieron las armas, secuestraron gente, pusieron el dinero, prepararon las maletas. Ellos saben el cuento. Y es un cuento realmente horrible porque es el cuento que te muestra a Venezuela destruida. Y no es porque Maduro ahorita, no, esto es un proceso largo. Y desde la llegada de Chávez es un proceso muy bien direccionado dentro de este marco de este proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Uno puede ver este mismo discurso replicándose después de que el discurso comienza a replicarse en las formas y acciones de gobierno. Uno lo ve en los resultados, uno lo escucha en las quejas de la gente de esos países, cuando se enfrentan a realidades, cuando se enfrentan con un venezolano y le dicen, ustedes están viendo el principio de la película, nosotros ya la vimos completa, y creen también que la hemos visto completa. Ahora es cuando se puede poner mucho, mucho peor. La realidad es que mientras el proceso revolucionario esté en el gobierno, cada vez habrá menos país. No importa el país que sea, a donde llegue va a la destrucción. Noel, Venezuela inauguró una sala para prevenir ataques contra el sistema eléctrico. El ministro de Energía, Néstor Reverol, anunció la inauguración de una sala situacional para prevenir las amenazas. Estamos inaugurando una sala contra la guerra eléctrica. Pero, ¿qué guerra si es porque no hay mantenimiento, nada funciona? ¿Hay conspiración interna? Eso es algo que jamás van a admitir. Esta semana fueron de grandes apagones, bastante más de la mitad del país se quedó sin servicio eléctrico durante horas. Eso altera también el servicio de agua. En mi zona estuvimos toda la semana sin agua. Simplemente no llegaba agua a la zona. Y estamos hablando de Caracas, pero que hablan de la burbuja, de lo que es Caracas. Entonces, esa es la realidad. Este es un país que se sostiene pues, casi que por hilitos. Nosotros, al extraerse de la tiranía, enfrentar la emergencia de infraestructura es uno de los principales objetivos. Entender que es una emergencia de infraestructura. Atender el gran problema no solo de la distribución, sino de la generación eléctrica. Es vital observar el estado real del Guri, no sea que allí nos encontremos con sorpresas realmente impresionantes por falta de mantenimiento. Vean el ejemplo de lo que queda del metro de Caracas. Los trenes se descarrilan, chocan en las estaciones, se incendian. Imagínense eso magnificado a lo que es nuestro sistema eléctrico. El país está destruido y todavía lo piensan destruir muchísimo, muchísimo más. Una mesa situacional de problema eléctrico, lo único que quiere demostrar es eso, decir que hay una amenaza. No hay mayor amenaza que la revolución, no hay mayor amenaza que el chavismo para la destrucción de nuestra nación. Y ahora están diciendo que Venezuela ya está llegando a los 900.000 barriles diarios. ¿Es real? Debemos de estar ya cerca, y es algo de lo que hablábamos hace un tiempito, ¿no?
donde colocábamos el hecho de lo fácil que es encender el país, poner la maquinaria nacional a funcionar. Esto se está haciendo sin las grandes empresas petroleras, se está haciendo con una PDVSA totalmente desarticulada, se está haciendo casi que a base de contratos de maletín y mafia. Eso lleva casi a que Venezuela pueda producir tranquilamente 1.000.000 de barriles diarios. Es impresionante, es Venezuela. Entiendan que Venezuela es la esperanza. Es tan fácil ponerla a funcionar, y si se hace con orden, si se hace con los incentivos correctos, si se hace dentro de un marco jurídico respetado, nuestro país se pierde de vista. Claro, y este incremento lo que hace es brindar ingresos bastante importantes al régimen. Sí, para seguir financiando procesos revolucionarios a nivel internacional. Esa es toda la gracia. La gracia del dinero que pueda producir el petróleo hoy en manos de la revolución es para exportar revolución, es decir, para exportar destrucción. ¿Irán sigue ayudando con elementos necesarios para hacer todo este proceso? Sí, con todos los elementos, también con armamento, con pensamiento revolucionario, con todos los elementos, no solo los mejoradores de crudo. Y ahora para colmo tenemos que Colombia pronto va a tener elecciones y ojalá el colombiano elija bien. La tiene difícil, ¿no? Porque para más le ponen nuevos ingredientes al show electoral próximo. Esta semana anunció su candidatura Ingrid Betancourt, por favor. Entonces... Ingrid Betancourt anunció su candidatura a la presidencia de Colombia como un nuevo ingrediente al show, pues al hacerle la cama a Petro. Wow, bien. ¿Y quién tenemos para el lado de derecha? Mira, por el Centro Democrático, la agrupación dirigida por el expresidente Uribe, en la elección interna del Centro Democrático quedó Iván Darío Zuluaga. Iván Darío Zuluaga ya había sido candidato presidencial contra Santos. En aquel momento ya Iván Darío Zuluaga tenía en contra la edad, la imagen y su fuerza como motivador político. Todo eso garantizó la reelección de Santos. Bueno, entonces estamos hablando de un Iván Darío Zuluaga 8 años después. Es un hombre con un mayor desgaste político y lamentablemente la senadora Cabal, también del Centro Democrático, no contó con el respaldo necesario para buscar ella ser ella la candidata, pues buscar de verdad hacerle frente a lo que Petro plantea. Eso es parte de la realidad de lo que vive Colombia. Noel, vamos a pensar que Colombia decida bien, porque ya tenemos América Latina muy, muy mal. No sé qué va a pasar con Brasil, si Lula va a ser elegido. Ya tenemos Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Uruguay. ¿Qué me falta? ¿Qué más falta? Lo que faltaría es eso, Colombia y Brasil. Yo veo a Brasil bastante positivo, yo veo a Brasil muy bien centrado en lo que es Bolsonaro, pero lamentablemente no veo una alternativa en Colombia, no creo que puedan esquivar la bala. Noel, ya se nos está yendo el tiempo, te agradecemos muchísimo que siempre estés dándonos lo último que ocurre en Venezuela y rogamos para que un día podamos hablar solamente de lo bien que le está yendo a Venezuela, porque de acuerdo a lo que siempre nos has dicho, es fácil recuperarla. Solo hay que dar el empujón para poder salir de esta tiranía y no ir a una elección democrática, libre y transparente, porque no existe, sino va a ser una etapa dura, pero el final va a ser maravilloso. Eso es, hay que entender la verdad, entender cuánto vale Venezuela para comprender el tamaño de la traición
del tamaño de la traición, despertar. Venezuela lo vale. Que viva Venezuela. Viva Venezuela.